Hay momentos en la vida en los que el alma grita y el cielo parece no responder. Oras, suplicas, lloras, y nada. El silencio de Dios se vuelve tan pesado que incluso respirar duele. Te preguntas si Él te escucha, si acaso sigue ahí, o si simplemente te ha abandonado. Pero lo más inquietante no es el silencio en sí, sino lo que provoca dentro de ti, esa mezcla de duda, miedo y soledad que amenaza con apagar la fe. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera prueba espiritual, cuando ya no tienes respuestas, cuando la voz del cielo se apaga y el corazón se queda a oscuras. A todos nos llega ese momento. Ese día en que te arrodillas y las palabras no alcanzan. En que el dolor supera toda oración posible. Te preguntas por qué Dios no interviene, por qué permite que sufras, por qué deja que las cosas se rompan sin repararlas. Y sin embargo, si uno observa con el corazón, se da cuenta de que los grandes hombres y mujeres de la fe pasaron por ese mismo silencio. Ninguno fue exento de él. Moisés lo sintió en el desierto. Job lo vivió mientras todo lo que amaba se desmoronaba. María lo soportó al ver morir a su hijo. Y Jesús, incluso él conoció el silencio del Padre cuando más lo necesitaba. En la cruz, Jesús no solo cargó el dolor físico, sino también el abandono. Su grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no fue un acto de desesperación humana, sino la manifestación más pura del silencio divino. El Hijo de Dios, colgado entre el cielo y la tierra, sin respuesta alguna. Si hasta Jesús tuvo que enfrentarlo, ¿por qué nosotros habríamos de evitarlo? El silencio de Dios no es un castigo, es un espejo. Refleja quién eres cuando no hay milagros, cuando no hay señales, cuando lo único que te sostiene es la fe desnuda. Hay quienes confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero no es lo mismo. La ausencia es abandono, el silencio es enseñanza. Cuando Dios calla, no es porque se haya ido, sino porque quiere que tú aprendas a caminar sin depender de cada palabra suya. Como un padre que suelta la mano del hijo para que aprenda a andar solo. En ese momento, el niño no siente la presencia del padre, pero si mira bien, sabrá que él sigue observando desde unos pasos atrás. Así actúa Dios. Permanece, aunque no hable. Mira, aunque no responda. Ama, aunque parezca callado. Y sin embargo, su silencio duele. Duele porque esperas una señal, una promesa, una voz que confirme que todo saldrá bien. Duele porque el corazón humano necesita entender, necesita sentir, necesita creer que hay sentido en medio del caos. Pero Dios, en su sabiduría, permite que el alma atraviese ese desierto para que su fe no dependa de lo visible. Es fácil creer cuando todo va bien. Lo difícil es creer cuando todo se desmorona. El silencio de Dios revela de qué está hecha tu fe. Si tu fe se basa en milagros, se derrumbará cuando los milagros cesen. Si tu fe se basa en emociones, desaparecerá cuando la emoción muera. Pero si tu fe está basada en el amor, entonces sobrevivirá incluso al silencio, porque sabrás que aunque Él no hable, sigue ahí. En realidad, el silencio de Dios no es ausencia de palabra, es la palabra más profunda que existe. Es una palabra sin sonido, pero cargada de propósito. Muchos piensan que cuando Dios calla, algo anda mal. Pero lo cierto es que cuando calla, algo está por suceder. El silencio es el preludio de una transformación. Job lo entendió después de perderlo todo. En medio de su dolor, clamó sin respuesta. Pero cuando el silencio terminó, no solo recuperó lo perdido, sino que comprendió a Dios de un modo que antes era imposible. Lo dijo con sus propias palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la diferencia entre conocer a Dios por lo que hace, y conocerlo por lo que es. Y quizás eso es lo que el silencio busca, que dejes de buscar respuestas y comiences a buscar su rostro. Que entiendas que no se trata de obtener lo que quieres, sino de descubrir quién eres sin eso. A veces Dios calla porque la respuesta que necesitas no está en sus palabras, sino en tu proceso. Porque hay cosas que solo el dolor puede enseñar. Hay lecciones que solo la espera puede revelar. Cuando Dios guarda silencio, no te está castigando. Te está formando. Está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu, limpiando tu corazón de dependencia emocional que confunde fe con emoción. Está haciendo que aprendas a creer aunque no sientas nada. Y es precisamente ahí donde se separan los creyentes de los verdaderos seguidores. Los creyentes adoran mientras reciben, los seguidores adoran aunque no reciban nada. En el silencio, el alma se ve obligada a mirar hacia adentro, a examinarse, a preguntarse si su fe era genuina o solo conveniencia. Por eso el silencio no destruye, purifica, no aparta, refina. Y aunque duela, lo cierto es que ese silencio es uno de los actos más amorosos de Dios. Porque si hablara en todo momento, nunca aprenderíamos a escucharlo dentro de nosotros.
Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es recibir ruido. Escuchar es entender el corazón detrás de ese silencio. Dios no siempre habla en palabras, a veces habla en circunstancias, en pérdidas, en demoras. A veces su voz no viene del cielo, sino del vacío que te obliga a mirar hacia arriba. Y cuando finalmente comprendes eso, el silencio deja de ser castigo y se vuelve compañía. Porque aprendes a confiar incluso cuando no hay señales, a creer incluso cuando no hay promesas cumplidas. Aprendes que la fe verdadera no necesita explicaciones, solo perseverancia. A veces, cuando Dios calla, no lo hace porque estés haciendo algo mal, sino porque estás a punto de crecer. Su silencio no siempre significa que te haya olvidado, sino que está preparando algo que todavía no entenderías. Hay respuestas que solo se revelan cuando el corazón está listo para recibirlas. Dios no se apresura, porque su propósito no se basa en el tiempo humano, sino en la eternidad. Nosotros vivimos contando horas, Él trabaja contando propósitos. Mira tu propia vida. Cada vez que atravesaste una crisis, un duelo, una pérdida, algo en ti cambió. Quizás te rompiste, sí, pero también te volviste más sensible, más sabio, más humano. Y si observas con detenimiento, descubrirás que el silencio de Dios fue el terreno donde tu fe creció más fuerte. Porque cuando no hay voz del cielo, te ves obligado a buscarlo dentro de ti. Y ahí, en ese rincón del alma donde todo parece vacío, es donde comienza el verdadero encuentro con Dios. El silencio de Dios no es un muro, es un puente. Pero para cruzarlo necesitas paciencia, humildad y esperanza. El problema es que queremos que Dios hable rápido, que actúe pronto, que responda ya. Y cuando no lo hace, dudamos. Pero la fe no se prueba en los milagros, se prueba en la espera. Si Dios hablara siempre, jamás aprenderíamos a confiar en su corazón. Por eso calla, para que lo busques no por lo que puede darte, sino por lo que Él es. Piensa en los discípulos. Cuando Jesús fue crucificado, el cielo enmudeció. 3 días sin respuestas, 3 días de miedo, 3 días de incertidumbre. Pero en ese aparente silencio, Dios ya estaba obrando. El milagro más grande de la historia, la resurrección, estaba ocurriendo en lo oculto, mientras todos pensaban que Dios no hacía nada. Así también obra tu vida, en silencio, en lo invisible, mientras tú crees que todo está detenido. Y tal vez eso sea lo más difícil de entender, que Dios trabaja en silencio porque su poder no necesita ruido. Los grandes movimientos del alma no suceden entre truenos y relámpagos, sino en el silencio de una oración, en el suspiro de una fe que se niega a morir. Si estás atravesando ese silencio ahora, no te rindas. No confundas la calma con el abandono. Dios no está lejos, solo está obrando de una manera que aún no puedes ver. Muchos pierden la fe porque esperan que Dios les hable con palabras, cuando en realidad ya les está hablando con procesos. Un corazón quebrado, una puerta cerrada, una demora inesperada, todo eso también es parte de su lenguaje. Cada silencio tiene un mensaje oculto, y cada demora tiene un propósito que el tiempo revelará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué callabas. Y cuando eso suceda, no volverás a temer al silencio. Lo abrazarás. Porque sabrás que en esos momentos donde no hay respuestas, Dios está más cerca que nunca. Que su silencio es el terreno donde germina la fe más pura. Que cuando no escuchas su voz, es porque Él está trabajando en tu corazón. Y entonces comprenderás que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en seguir caminando aún cuando no entiendes nada. Vivimos en una época donde el ruido domina todo. Opiniones, juicios, pantallas, voces por todas partes. Pero Dios sigue hablando en el mismo tono de siempre, el del silencio. Y quienes aprenden a escucharlo ahí, descubren un nivel de paz que el mundo no puede ofrecer. Tal vez no tengas todas las respuestas ahora, pero si confías, su silencio se convertirá en tu fortaleza. Porque al final, no se trata de cuánto escuchas a Dios, sino de cuánto confías en Él cuando calla. Esa es la verdadera madurez espiritual, creer sin ver, amar sin sentir, seguir sin entender. El silencio de Dios no es el final de la historia, sino el principio de algo nuevo. Cada silencio antecede una resurrección, y cada espera encierra un milagro. Si estás atravesando ese desierto, si tus oraciones parecen no tener eco, recuerda esto, Dios no ha terminado contigo. Tal vez hoy no habla, pero eso no significa que no esté obrando. A veces el cielo calla porque el alma necesita aprender a escuchar con el corazón. Mantente firme, no dejes de orar, y sobre todo, no apagues tu fe. El silencio de Dios nunca es vacío, es el sonido del amor en su forma más profunda. Y si estas palabras resonaron contigo, si alguna parte de este mensaje te recordó tus propias luchas o tus momentos de espera, quédate con nosotros. Este espacio, Red de Almas,
Existe precisamente para eso, para acompañarte en esos silencios que el mundo no entiende. Aquí buscamos respuestas juntos, sin pretender tenerlas todas, pero con la certeza de que cada búsqueda sincera nos acerca un poco más a Él. Así que si sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito, de corazón, a quedarte. A compartirlo con quien necesita escuchar que no estás solo. A dejar tu reflexión en los comentarios, porque quizá tus palabras sean el consuelo que otro necesita. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir caminando juntos en esta red de almas que se niega a rendirse, incluso cuando el cielo calla. Porque al final, el silencio de Dios no es el fin, es el comienzo de algo eterno.